Hola amigos y amigas, hola Elvia. Hola David. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Palma Lab. ¡Pálmala! Espero que todos y todas estén muy bien. Hoy vamos a platicar de un tema muy especial. Hicimos dos actividades especiales en Palma Lab. Vimos un documental y fuimos a una exposición. Cuéntanos Elvia, ¿qué hicimos? Fuimos a una exposición y vimos un documental. ¿Pero cuáles? Vimos un documental que se llama La Sal de la Tierra, que es un documental dirigido en colaboración con el hijo del documentado. Y el documentado es Sebastião Salgado. No sé si lo dije bien, no hablo portugués, espero no haber dicho una barbaridad. No, estuvo bien. Este documental lo hace su hijo en el 2011. Y la verdad es que está muy padre, sale en colaboración con un fotógrafo que justo empieza o sea, que quiere conocer a Sebastião Salgado y quiere conocer su trabajo más desde el behind the scenes, detrás de cámaras, y es en esta aventura que empieza a hacer con Sebastião Salgado, como que hace muy buena mancuerna con el hijo, o eso fue lo que yo entendí. Y entonces pues empiezan a hacer este documental de la vida de Sebastião Salgado, quien es un economista que dio un giro de tuerca hacia la fotografía. Y creo que está muy padre porque la primera vez que yo escuché a Sebastião Salgado fue cuando hace unos años salió la noticia en algún periódico de internacional o incluso de circulación nacional, no me acuerdo, pero que hablaban de este proyecto que tiene él y su esposa para reforestar la selva amazónica. Cuando vi la noticia por primera vez, lo primero que me brincó a la mente fue, como habiendo sido estudiosa de las áreas naturales protegidas, pues yo entendía que había diferentes esquemas de propiedad dentro de un área natural protegida, sobre todo cuando la declaran después de que ya lleva muchos años con personas habitando en las áreas, entonces puede ocurrir el caso. Pero me llamaba la atención, ¿no? Así, ¿cómo será la propiedad? O sea, ¿por qué? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo compraron o qué? Y entonces este documental me resolvió esas dudas que tenía desde hace 2 o 3 años. Mira, no sabía. Que vi por primera vez esa película. Y la verdad es que es muy interesante ver porque ellos salen de Brasil. Las actividades empezaron con el documental y luego el sábado siguiente fuimos a una exposición que va a estar hasta mayo en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que se las recomendamos mucho, la verdad es que vale mucho la pena. Sí, la exposición se centra en la última parte de su trabajo de la Amazonia. Bueno, se llama Amazonia la exposición. Lo que vamos a hacer es platicarles un poco como lo que ya empezó a vislumbrar Elvia, que es un poco de su vida, de los temas que trata en su fotografía, ¿no? Porque creo que una de las cosas interesantes de ver de cualquier tipo de expresión artística, no solo es el arte en sí mismo, sino también de qué temas o qué ideas está expresando a través de su arte, ¿no? Que en este caso es la fotografía, quién fue, qué temas le interesaban, por qué. Y creo que esto es interesante porque pues al final yo junté el documental que ya había visto con ir a la exposición porque pues justo nos da todo ese contexto que muchas veces no sabes. Ya todos lo habíamos visto, todos lo vimos antes de ir a la exposición. Ah, no, pero es que yo lo vi cuando salió. Te estoy molestando de que siempre dices, yo vi las cosas antes de que fueran mainstream. Ah, ok. Como para tener todo ese contexto, ¿no? De qué es la fotografía y saber, por ejemplo, estas cosas de que es su última parte o su última época de su trabajo, ¿no? Que ha incluido muchas temáticas, ¿no? Que ahorita podemos hablar de algunas de ellas, también para invitarlas a que conozcan su trabajo, pero también a que reflexionemos juntos y juntas sobre estas cosas, ¿no? O sea, si hay una canción, un documental, foto, pintura, ¿qué temas están atrás de esas obras artísticas, ¿no? Y creo que es muy interesante porque pues hay gente que es muy buena en lo que hace y es muy interesante ver estas temáticas a través de sus obras, ¿no? Entonces, si quieres, pues síguenos contando lo que ya empezabas a platicar de quién es y qué vimos en el documental. Pues, o sea, creo que continuando con el comentario, estaba diciendo de estas cosas del rescate a la Amazonia, porque a mí particularmente, y creo que a ti también te han llamado mucho la atención los temas de medio ambiente y protección y cuidado del medio ambiente y así. Entonces, justo por eso fue el primer acercamiento que tuve, pero es de esas cosas que tienes como así en la cabeza, y ahora que tú propusiste la actividad, para hacer el podcast, como que me llamó mucho la atención esta sensación que de pronto tienes cuando conoces por primera, bueno, no puedes conocer por segunda vez, pero cuando te entras en primer contacto con algún producto cultural, algún personaje, ¿no? Y a lo mejor no se te queda muy bien grabado el nombre, pero luego
años después vuelves a entrar en contacto y dices, yo me acordaba de él, pero como en otro contexto, ¿no? O sea, como que la primera vez que a mí me llamó la atención fue más por el tema de su asociación civil, ¿no? Que es justo para reforestar la parte de la Amazonia, que la parte fotográfica, ¿no? Y ahora conocer como justo esta faceta fotográfica creo que me llamó mucho la atención. Y creo que otra cosa que me llamó mucho la atención es este tipo de personajes que, o sea, aunque estudian una cosa, se dedican a otra, pero, ¿no? O sea, como que te da una prueba de que hay personas que no se satisfacen con solo una cosa en su vida, ¿no? O sea, que o que esa carrera que te decían desde los 15 años tienes que elegir porque es lo que vas a dedicar toda tu vida, que a lo mejor hace 20 años tenía más sentido porque nos moríamos a los 60, pero hoy que vivimos a veces hasta los 90, hasta los 100, o sea, pensar en una sola cosa que te vas a dedicar toda tu vida, creo que es muy poco asertivo de visualizar en ese esquema y conocer a Sebastián Salgado viendo quién da como estos giros de tuerca y que encuentra como su verdadera pasión en la fotografía y en la conservación de la naturaleza, o sea, me llama mucho la atención, ¿no? Que también hay como una historia de amor por ahí, ¿no? O sea, creo que, bueno, ya él había empezado a comentar que salió de Brasil por la dictadura en Brasil y se fue a Francia, ¿no? Entonces ahí justo empieza su carrera como economista, como ya bien comentaba Elvia, y pues con la idea de trabajar en el Banco Mundial, ¿no? Pero empezando a trabajar en el Banco Mundial y estudiando, bueno, un poco antes de trabajar ahí, conoce a su esposa, a quien será su esposa, Laila, y que, o sea, está padre ver estos documentales y de repente ir a la exposición y ver que fue organizada y curada por Laila, ¿no? O sea, está como padre cerrar el círculo personalmente como viendo un documental, luego ver a la exposición y ver que esos personajes que viste en un documental están trabajando y que te están poniendo en exposición en México, ¿no? Creo que su esposa fue una parte fundamental, es una parte fundamental en toda su carrera, siempre apoyándolo a esos proyectos, ¿no? O sea, yo creo que no es fácil para una pareja decir, bueno, sí voy a dejar mi super trabajo en el Banco Mundial para dedicarme a la fotografía, porque además se iba años y años a fotografiar en otros países y dejaba a la familia sola, ¿no? Creo que debe ser un apoyo totalmente hasta que el hijo fuerte. Hasta que el hijo creció, pero además, o sea, ves todavía en el documental, por ejemplo, la última parte que se refiere justo a lo que está platicando el día del instituto, la formación del Instituto Terra, que es donde previamente estaba la hacienda de sus padres, de Sebastián Salgado, cómo hacen este intento por reforestar esa parte, ¿no? Del Amazonas, que es muy impresionante porque se ven las imágenes de antes, cuando estaba la hacienda, cuando estaba vivo su padre, etcétera, que estaba todo árido porque no había habido lluvias y no había habido agua en no sé cuántos años, y de repente este intento, ¿no? Como de reforestar y ves las imágenes después que ya está todo lleno de... 20 años después. 20 años después que ya está todo lleno de árboles, esa parte de donde estaba la hacienda o la granja de sus padres. Instituto Terra es la asociación que yo hacía referencia, ¿no? De la asociación que forman su esposa y él. Ajá, exactamente. Y entonces, pues eso, ¿no? O sea, creo que es una vida muy interesante, como dice Elvia, como este brinco que da de ser un economista a viajar mucho por su trabajo en el Banco Mundial y a empezar como a darse cuenta de que hay cosas en el mundo que a veces no vemos. Y entonces que él quiere empezar a documentar y que él quiere empezar a expresar a través del trabajo fotográfico, ¿no? Y es chistoso porque la que compra la cámara, su primera cámara es su esposa, porque estaba estudiando arte o no sé si te acuerdas tú. Arquitectura. Bien. Estaba estudiando arquitectura, gracias, para su escuela compra una cámara Leica y él es el que más le saca el provecho y la usa y a partir de ahí empieza su carrera de fotógrafo, ¿no? Entonces es muy interesante toda la historia. Si no han visto el documental, véanlo y les vamos a poner un enlace. Se puede rentar en YouTube, en Apple TV. Si les interesa, véanlo y hacer énfasis en lo que decía Elvia de estos saltos, porque al final creo que es algo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Como que a los 20 años dices, bueno, voy a estudiar sociología o derecho y de repente te empiezan a llegar, bueno, hay mucha gente que sigue con la misma carrera toda su vida y no tiene nada de malo, pero, o sea, creo que hay mucha gente que dice, no, es que yo quiero hacer otras cosas, porque también me interesa la foto o los videos o hacer ropa. Esa mirada a una persona sumamente creativa y diversa, pues nos permite como decir, o sea, se puede y se vale, ¿no? Lo cual es muy padre y muy bonito de parte de esa vida de este fotógrafo. Creo que esta actividad, o sea, digo, además del contenido en sí mismo que consumimos para la actividad, ¿no? Que fue el documental y la exposición, creo que en sí misma también tiene como otras reflexiones que son interesantes, ¿no? O sea, digamos, primero empezando con los contenidos mismos de los productos que consumimos.
Yo creo que sí vale mucho la pena como conocer más el contexto de Sebastián Salgado, de Leila, antes de ir a la exposición, porque lo miras con unos ojos distintos, porque, bueno, para mí, ¿no? O sea, Sí, es sí, una sí, sí. sugerencia muy personal que yo les hago, porque justo lo que decía David, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar así como en una exposición que siempre ves, ¿no? Quién fue el curador al inicio, ¿no? Y te ponen Y algún te pone texto, algún ¿no? De la historia y todo contexto. eso. A cuando ya llegas con este contexto de decir, Leila es la esposa, ¿no? Y trabajan juntos y toda la vida se han apoyado, ¿no? Entonces, como que es lo percibo, para mí fue como una sensación distinta, ¿no? De saber, tener más información, ¿no? Y creo que eso en este caso, bueno, siempre seguramente vale la pena, pero en este lo podemos vivir con mucha facilidad por los pasos que seguimos antes de hacer, ¿no? Gracias a nuestro curador de experiencias culturales por esa reflexión. Y pues las fotografías en sí, o sea, de la exposición de la Amazonia, creo que son así espectaculares, ¿no? Hay secciones como de diferentes, pues como temas, ¿no? Del Amazonas, ¿no? De la lluvia, del bosque, de la gente. Creo que esta parte muchas veces se olvida, ¿no? Cuando se hace como fotografía de la naturaleza, como si la naturaleza no fuera parte de nosotros o nosotros no fuéramos parte de la naturaleza. Y creo que es interesante ver esta perspectiva porque como alguien interesado en temas medioambientales, siempre es un tema, ¿no? O sea, es como la lucha y la disputa por siempre estar diciendo, no, es que las personas somos parte de esto, ¿no? Y sí, no se puede hacer algo si no se considera a las personas dentro de este esquema de protección, conservación, prevención, ¿no? Tenía como varias secciones, varios temas, ¿no? Que la lluvia, que las diferentes comunidades que forman parte, porque ahí, al menos yo recuerdo como 4 o 5 pueblos, ¿no? O sea, bueno, recuerdo que vi cosas de ellos, no me acuerdo de los nombres exactamente. Pues también hay otra parte que creo que fue muy acertada del ver el documental previamente, es que a lo mejor erróneamente, pero pudimos omitir como leer todas las explicaciones que había en cada fotografía. Sí. Porque justo ya más o menos, o sea, ya o sea, hay una línea del tiempo buenísima, ¿no? Que te pone la vida de Sebastián Salgado y que pues es muy ilustrativa verla, pero si la ves en el documental, a personas como yo que somos más videográficas, me costó mucho menos trabajo, ¿no? Como entender ese proceso de vida que ha llevado, como obviar algunos textos, ¿no? Y concentrarte en las fotografías, que son impresiones, pues, ¿qué será? Como un poco más que póster, ¿no? Como doble póster, no sé cuál sea el tamaño oficial, perdónenme diseñadores, ¿no? Pero son fotografías bastante grandes. Entonces, pues sí, te puedes quedar más tiempo clavado viendo la fotografía. Y que además, por ejemplo, una parte que me gustó mucho de esta actividad del documental junto con la exposición, no sé si te pasó, fue que algunas de las fotos, obviamente no todas, porque pues su trabajo es inmenso, pero algunas de las fotos puedes ver lo que hubo detrás de cuando las tomó, ¿no? En el caso de una comunidad indígena en Brasil, que se llaman los Zoe, que son bueno, que ya iremos entrando poco a poco en los temas, que son una comunidad indígena que está casi fuera de la civilización, que incluso en el documental te van contando, no, pues es que me dijeron que no les dejara nada, ¿no? Porque uno de los indígenas le pide un cuchillo y le dice, bueno, es que los de protección de la cultura de Brasil, no sé cómo se llama la secretaría o ministerio, le dijo, no es que no les puede dejar nada porque pues son una comunidad tradicional indígena que está fuera de la civilización, no les puedes dejar nada, ¿no? Ningún tipo de tecnología, ninguna cosa, ningún objeto, ¿no? Entonces Sebastián Salgado le dice en broma a su amigo de la comunidad, no, pues mira, cuando me vaya en el avión voy a tirar el cuchillo en el Amazonas y si lo encuentras, pues es tuyo, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Y ver, por ejemplo, hay una foto muy... Sí, ahorita que ven las fotos y si lo buscan en internet, seguramente han visto alguna de sus fotografías en algún momento de la vida, seguramente. Pero... Y cuando las vean van a decir, ya sé quién... O ya he visto esta fotografía en algún momento, ¿no? En algún libro, en alguna noticia, en alguna página de internet, en lo que sea. Pero tiene una de estas fotografías muy icónicas con esta comunidad que se llaman los Zoe. Sale en el documental, entonces por eso me acuerdo también. Que justo nos narra cómo fue el proceso de tomar una fotografía como en una estructura de hojas, ¿no? En el Amazonas. Y dice, pues es que al principio no quería, o sea, como que no querían, pero luego posaron muy bien para la foto, están muy conscientes de que les iban a tomar una imagen, pero rápido como que se desconcentraron de la fotografía, porque pues es algo que ellos que no está dentro de su universo o su horizonte de vida, ¿no? Pues ya les tomaron la foto y quedó padrísima la foto, la pueden ver en la exposición, ¿no? Seguramente en línea. Ese tipo de cosas de hacer la actividad
conjunta, pues fue muy interesante porque veíamos qué había detrás de las fotos. Es Que no sabían que era una cámara. como muy posadores, de que no sabían que era una cámara y al verse en la imagen viven una nueva experiencia, ¿no? Entonces, como les comentaba, esta exposición se basa en esta última parte del trabajo de Sebastián Salgado, que es más en relación con la naturaleza. Hay que regresarnos un poquito como a la otra parte de su trabajo, ¿no? Porque es muy interesante cómo da el salto a retratar y a fotografiar la naturaleza, ¿no? Porque él empezó, como les decía hace rato, viendo esta cuestión de retratar las desigualdades y las cosas tan feas que hace el ser humano, ¿no? Entonces empezó retratando hambrunas, guerras, Minas. minas. Minas como en minas, no como en muchachitas. En todo el mundo, ¿no? O sea, en África las hambrunas, las masacres de los Tutsis, la guerra en Ruanda en síntesis. Y tiene unas fotografías muy impresionantes de toda esta parte, como de lo peor de la humanidad, ¿no? O sea, de las personas casi en los huesos muriendo de enfermedades y de hambre en África. Pues muriendo en los huesos, literal. De la guerra en la Europa del Este, ¿no? O sea, tiene muchas... De la devastación del cólera en África. De la devastación del cólera en África. Entonces, o sea, tiene como toda esta gran parte de su vida se dedicó a hacer ese tipo de fotografía, expresando y queriendo dar a conocer a los demás como estas cuestiones que las consecuencias que trae la guerra, el sistema económico en el que vivimos. Aparte es muy interesante porque pues te deja ver a través de fotos muy potentes estas temáticas que están detrás, ¿no? Y cómo la economía, la guerra, el poder en el ser humano son cuestiones muy dañinas para la vida en este planeta, ¿no? Entonces es muy interesante porque como que hace esta transición en los 90s, cuando están todas las guerras en Irak y todo eso, cuando vencen... Las guerrillas en África también. Las guerrillas en África. Y entonces están venciendo a Saddam Hussein. Y Saddam Hussein en Irak manda a quemar todos los pozos petroleros, ¿no? Y él se fue a retratar esa quema de los pozos petroleros. Yo creo que son de las fotos que a mí más me gustan de él, que son fotos impresionantes de todos los campos petroleros en Irak quemándose con columnas de humo inmensas, ¿no? Y con explosiones y con los bomberos de diferentes países que fueron a ayudar a intentar apagar los fuegos. Y creo que eso es como un punto muy interesante en su vida y cómo pasa a hacer esta reflexión en el documental de es que yo empecé a perder la fe en la humanidad por todo esto que estaba viendo alrededor del mundo. O sea, yo decía es que no es posible que nos podamos hacer tanto daño, no es posible que las guerras sean un medio para conseguir el poder, que estas consecuencias del sistema capitalista dejen a gente muriendo de hambre en África, que haya guerras étnicas en África, en Ruanda, etc. Esto es muy interesante porque justo de aquí como que dio un salto después a retratar la naturaleza. Está haciendo esta fotografía en Irak y entonces está haciendo esta reflexión dentro del documental de es que ya perdí la fe en la humanidad y de pronto regresan a Brasil con sus padres. Porque ya hay condiciones para regresar. Y empiezan como todo este proyecto de la reforestación de las tierras de sus padres. Él empieza como a reflexionar, ¿no? Es que empecé a recuperar la fe en el mundo y en la humanidad pensando que la naturaleza puede partir desde cero, puede regresar y puede crecer en una tierra tan árida como las que tenían sus papás, ¿no? Como estas pequeñas especies pueden llegar a cohabitar juntas. Y de esta manera en el documental al menos dice que recuperó la fe en la naturaleza. Y fue cuando comenzó a interesarse en todas estas temáticas, más acerca de la relación del hombre con la naturaleza, del medio ambiente, de los animales. Y fue cuando comenzó como esta etapa de que es justo lo que vimos en la exposición de Amazonia en el Museo de Antropología. Pero no sé si quieras como comentar algo de las etapas previas o ya nos seguimos con el Amazonas. Cuando estaba fotografiando todas las pues desgracias de la humanidad y como el ver esta cara, o sea, como que me fue muy fácil visualizar por qué perdió fe en la humanidad, ¿no? O sea, sobre todo en los contextos o en los eventos que él estuvo, o sea, creo que son muy fuertes y no solo uno, o sea, haber estado en varios debió de haber sido muy fuerte. Y la otra cosa es que me queda la impresión, la verdad no he buscado, pero ¿te acuerdas que cuando éramos niños, por ahí de los 90s, o sea, justo el tema de África fue un tema muy delicado cuando estábamos siendo niños, ¿no? Y la hambruna en el caso de los niños, ¿no? O sea, como que de esas cosas que yo creo que son medio trauma psicológico, porque estábamos muy expuestos a esas imágenes. Sí. No estoy segura si esas fotos son de Sebastián Salgado. ¿Tú lo tienes claro? Pues no, pues es que salían muchas fotos, ¿no? En ese entonces. Yo creo que seguramente vimos algunas de él en los periódicos, en las noticias, que eran estas fotos de los niños, de las personas muriendo en los huesos por hambruna, por
enfermedades, etcétera. O sea, si buscan estas fotos en el internet, se van a acordar y seguramente van a decir, ay, esa yo ya la había visto, ¿no? Y creo que, o sea, perfectamente el salir como de uno de esos eventos para ir a pozos petroleros, para ir a devastaciones de cólera, para ir a devastaciones de guerra, o sea, sí siento que debió de haber sido muy devastador, sobre todo en una vida de viajero solitario, ¿no? O sea, porque entiendo que en algunos casos su esposa lo acompañaba, pero yo me imagino que por las mismas condiciones de los lugares a los que iba, pues él no es como que quisiera que su esposa fuera, ¿no? O sea, pero entre el documental y la exposición a mí me queda como la sensación de que si fuera por la esposa, pues también lo estaría acompañado todo el tiempo, ¿no? O sea, como que esta carrera de viajero solitario pudo haber sido muy compaginada con la vida familiar en muchas ocasiones porque van viajando y también lo que me quedó un poco en la mente fue pues eso, o sea, como que siempre se trataron de adaptar al trabajo de él y no al revés, ¿no? O no sé si llamarle trabajo, sino esta pasión por la fotografía y por la necesidad de exponer ciertas cosas al público, ¿no? Y qué mejor forma de exponerlas que con fotografías que fueran claras y concisas en cómo estaban las condiciones de África, de Asia, ¿no? De Europa del Este. Y creo que justo es de esas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? De tener como un trabajo muy como ideal, ¿no? Como lo que la gente espera de, yo trabajo en Banco Mundial y soy un economista muy renombrado, ¿no? A un trabajo como más creativo, pero con esta causa política, ¿no? O esta causa de sensibilidad social y de mostrar al mundo. O sea, como que también ese cambio a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, porque mucha gente que se desenvuelve en esos contextos, pongo el ejemplo como más evidente para mí, ¿no? Que es el del cambio climático, ¿no? Mucha gente trabaja cambio climático y cambio climático para aquí, cambio climático para allá, pero hacen reuniones en donde implica que vayan en un avión y gasten muchas emisiones de carbono para reunirse a hablar del problema de las emisiones de carbono, ¿no? Entonces es como contraintuitivo a veces ese tipo de reuniones, sobre todo en esta época en donde se pueden hacer cosas muy remotamente, ¿no? O sea, sí entiendo como la necesidad de llevarlos a cabo de forma presencial, pero son como estas paradojas que se crean en este sistema actual en el que vivimos, ¿no? De vamos a reunirnos para solucionar el problema del cambio climático, generando muchísimas más emisiones de las que vamos a procurar disminuir, ¿no? O sea, como que, bueno, en los hechos, pues, o sea, a largo plazo quizás sí se disminuyen muchas menos, pero son como esas cosas paradójicas, ¿no? Entonces él, o sea, lo que me llama la atención es él estando en contacto en un tipo de trabajo en donde estás todo el tiempo viendo guerras, desigualdades, cómo colapsan los sistemas en su nivel más extremo, ¿no? Ya sea para la izquierda o para la derecha, porque pasa en los dos lados, ¿no? O sea, no hay que satanizar un lado. Yo creo que podemos encontrar ejemplos bueno, en el mundo y en la historia de cómo los regímenes tanto de derecha como izquierda pueden llegar a ser devastadores, ¿no? O sea, no es una cuestión... Sí. Y yo creo que eso es parte de lo devastador de que puede ser estar en contacto con estas historias, ¿no? Que es como, no importa de dónde seas, esto puede pasar, ¿no? O sea, no hay como un caminito predicho para este tipo de cosas, o sea, desde donde lo veas puedes llegar a los mismos resultados. El tema justo es ese, es como esa naturaleza humana de ser aplastante cuando se trata de poder, dinero y otras cosas, ¿no? Entonces creo que ese cambio también es interesante, ¿no? No solo él ya mismo como fotógrafo, que cambia de estas cosas más devastadoras a la esperanza, a la naturaleza, no perdamos la fe, sino también de ese cambio de ya estoy en contacto con estas condiciones y con estos panoramas tan devastadores, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces él se toma como esta misión de decir, bueno, al menos la gente lo tiene que saber, ¿no? Y creo que ese cambio es interesante, ¿no? Y por ejemplo, en la academia me llama la atención que pues también hay ese salto que se puede hacer, ¿no? O sea, uno puede llevar a cabo una investigación como muy al margen, como observador, ¿no? Como siento que es como más tradicional, ¿no? En ese sentido, pero también hay nuevos tipos de investigación en los cuales uno se asume que no puede ser objetivo y dice, bueno, pues lo voy a hacer desde aquí porque soy parte de, porque soy dentro de esto y también quiero hacer cosas, ¿no? Entonces no se asume uno como el investigador ajeno que está nada más observando, sino que tienes que hacer cosas, ¿no? Y yo no sé si alguna vez te lo has preguntado como qué tipo de investigador te gusta ser, pero yo creo que, y parte de Palma Lab viene de esta necesidad de no solo pensar y no solo decir, sino también hacer cosas diferentes, ¿no? Sí, que creo que eso ya lo
dibujaba un poco hace rato en lo que decía, pero creo que una enseñanza muy valiosa de todo este recorrido que hicimos con el documental y la exposición fue también eso, ¿no? Recuperar esa idea de cómo quieres hacer un tipo de, tal vez se escuchará muy ambicioso, pero de cambio en el mundo, ¿no? O sea, cómo quieres aportar un granito Salvar de al arena. mundo de la caries. Y es eso, ¿no? Como decir, es muy inspirador ver a una persona que a través de la fotografía quiere hacerlo, ¿no? Y mucha gente, como dices, a lo mejor a través de la academia, a través de una empresa, a través del gobierno, a través del Estado, etcétera, quiere hacer cambios, ¿no? A través del activismo social, de ONGs, de protestas, o de muchas formas quieren hacer cambios, ¿no? Entonces, pues, creo que es muy inspirador ver una historia así porque justo te dice, bueno, como bien dice Elvia, te preguntas como individuo al ver este tipo de historias, qué tipo de trabajo quieres llevar a cabo, ¿no? O sea, cuáles son tus pasiones y cómo y si quieres combinarlas, ¿no? Porque pues a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo voy a ser fotógrafo y voy a ser fotógrafo de producto y ya no me importa lo que pase en el mundo, que es muy válido en este universo, pero hay otras personas que dicen, bueno, yo quiero expresar algo a través de mi fotografía, de mi trabajo, sea el que sea que hacen ustedes en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que esas son preguntas muy válidas y creo que son temas que, pues, justo salen en este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Ya sea a través del documental o de la exposición. Y pues eso, ¿no? O sea, creo que abarca una infinidad de temas. Ya hablamos de algunos, creo que no me gustaría pasar a lo del medio ambiente sin mencionar un poco también como cuánta importancia le dio al tema de los desplazamientos forzosos en su trabajo, ¿no? O sea, creo que más en la etapa que tiene que ver con toda la guerra en Ruanda, por ejemplo, hay una parte muy importante del documental donde hablan precisamente de cómo los Tutsis y la otra etnia se estuvieron expulsando de Ruanda una y otra vez, ¿no? Por la guerra y las matanzas que había entre las dos tribus. En algún momento del documental te cuentan cómo había 200,000 personas que se perdieron de repente. Porque iban pasando entre campamentos humanitarios y campamentos de la ONU y esas cosas. Y de repente se perdieron muchas personas y no las encontraban. Y de repente las encontraron en la selva, perdidos. Y él se fue a fotografiarlas a la selva, ¿no? Que tenían como una comunidad, una vida, una dinámica muy específica de mucho sufrimiento, obviamente, pero que me acordé cuando hablabas de esta cuestión de que pues si se iba solo, si iba acompañado, ¿no? Porque justo en el documental te dicen, nosotros fuimos a darles ayuda y a ver a la comunidad, pero yo les dije, yo iba en un tren con otros encargados de la ONU de la ayuda humanitaria y él dijo, no, yo me quedo, ¿no? Y entonces se quedó a vivir con ellos un rato. Y entonces es impresionante este trabajo que ha hecho, pero en ese sentido también, pues de darle un espacio como esa temática tan importante que él vio, que eran los desplazamientos forzosos, en este caso por la guerra, pero también es por otras razones, ¿no? Económicas, políticas, étnicas, etcétera. Son muy interesantes y muy vastos los temas que él quiso expresar a través de su fotografía. Vean el documental porque creo que aquí nosotros les estamos compartiendo lo que nosotros sacamos y lo que nosotros interpretamos y los temas que nos parecieron más importantes, pero al final de cuentas pues él tiene una voz que expresa a través de su fotografía y en el documental él va contando qué está viendo en esas fotos y en esos conflictos y en esas fotografías que él va sacando. Entonces pues también es bueno de primera mano qué nos quiere decir él, ¿no? Qué nos quiere expresar él a través de ello. Muchas veces no tenemos tanto contacto con el pintor o con el fotógrafo o con el documentalista que nos cuentan cuál es su visión, ¿no? Nosotros, o sea, el arte está abierto a interpretaciones y nosotros podemos decir, ah, bueno, aquí esta fotografía me está hablando de estos temas, está expresando estas cuestiones, pero escuchar de primera mano esa interpretación y esa expresión pues es muy interesante, ¿no? Pero mira, como última parte de este capítulo del podcast, pues justo gran parte sobre todo la última parte de su carrera, ha estado trabajando expresar la importancia de la naturaleza a través de la fotografía, ¿no? Y creo que para mí, bueno, yo voy a decir mi interpretación, pero para mí es muy interesante porque al final de cuentas en el documental te dice, pues es que nosotros los seres humanos somos la sal de la tierra, ¿no? Lo que le pone sabor a la tierra, lo que le pone vida, ¿no? Bueno, también hay otra vida, pero somos parte importante de esta tierra que nos tocó vivir. Y eso se me hizo muy interesante porque te habla mucho de lo que Elvia ya estaba dibujando hace rato, que es el hecho de que nosotros somos parte de ecosistemas, somos parte de esta tierra y estamos conviviendo constantemente con la naturaleza en general. Y creo que por eso es tan importante esa última parte de su trabajo, ¿no? Para decirnos es que
es impresionante y maravillosa la naturaleza, pero también hay que tomar en cuenta, como Elvia decía, que hay seres humanos y cómo convivimos con esa naturaleza y cómo entramos en relación con esa naturaleza. Y él tiene un punto de vista muy, lo podríamos decir de varias formas, tal vez progresista, de izquierda, ¿no? En el que dice, bueno, pues es que para mí, bueno, yo lo estoy interpretando. Esta relación entre el hombre y la naturaleza debe ser una en el que el hombre respete la naturaleza, la intente cuidar, y por eso se va a ver a los indígenas, para ver cómo vive. Tiene esta serie que se llamaba Génesis, que es precisamente cuando empezó a retratar mucho a la naturaleza, que tiene que ver, por ejemplo, se fue a las Galápagos, a ver qué vio Darwin en las Galápagos, en las Islas Galápagos, pero también cómo viven estas comunidades indígenas que están fuera de toda dinámica político-cultural, ¿no? Y entonces hace muchos recorridos por América Latina, pero esta serie del Génesis la culmina con estas fotografías de las comunidades indígenas en Brasil, y es muy interesante porque dice, es que cómo vivirían los seres humanos en un contexto en el que no existe tecnología, en el que no hay, sí hay cambio climático porque viven en este planeta, pero en el que no tiene esas actividades que ocasionan daños severos a la naturaleza, porque ves cómo viven en conjunción con ella, ¿no? Entonces, esa parte a mí me pareció muy interesante y muy importante en los tiempos actuales para repensar en cuál es nuestra relación con la naturaleza y cómo podemos verla a través de fotografías tan impresionantes como las que toma, todavía está vivo, Sebastián Salgado. ¿A ti qué te pareció como bueno, ya nos hablaste bastante acerca de tus pensamientos acerca de la naturaleza en su fotografía, pero digamos otros temas u otras reflexiones que nos quieras compartir? Pues creo que, o sea, justo el tercer cambio que yo veo importante es como todavía hacer más o sea, tener como este impulso de todavía hacer más cosas y no solo quedarse, ¿no? O sea, como que siento que este primer salto de la economía a la fotografía cumple una necesidad de exposición, de condiciones en las que él había estado en contacto y que decía, no puede no haber gente que no ve estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y este segundo cambio, o sea, también tiene que ver como un llamado a la acción de decir, también se pueden hacer cosas. Como que siento que es un proceso muy circular en el sentido de decir, toma de conciencia, exposición y divulgación y vuelves a tomar acción, ¿no? Uh-huh. Y entonces, porque digo, la exposición es una Sí. forma de ya tomar acción para que la gente sea consciente de estas cosas, pero otra vez regresar como a esta acción más individual de decir, ¿yo qué puedo hacer en mi día a día para mejorar la situación que yo pienso que está mal? Y formar esta asociación y reforestar este pequeño pedazo de propiedad que tiene en el Amazonas, ¿no? Porque aunque pueda ser muy grande, pues en comparación con el Amazonas es muy pequeño. Y como en 20 años hay un cambio totalmente abismal entre un terreno muy árido que había sido consumido por la sequía a un terreno completamente reforestado con especies que rehabitan la zona, porque pues no solo los humanos se van, también se van las especies, ¿no? O sea, no se muere solo en términos de la vegetación, sino también la migración de las especies animales que habitan, pues tienen que buscar condiciones para seguir viviendo, ¿no? O sea, y creo que muchas veces cuando se habla de la deforestación y del cambio climático y los efectos en ciertos terrenos, como que a veces se obvia, desde mi perspectiva, esta parte de la migración de especies. Pues no sé, como si en el imaginario o se murieran o dejaran de existir simplemente, ¿no? Pero pues así como las personas migramos, también las especies migran, ¿no? Sí. Y creo que eso es interesante porque en todo su trabajo eso se hace muy explícito, ¿no? Y quizás no tanto en el sentido de la migración para afuera, sino cómo van regresando estas especies a habitar estas zonas que ya no estaban habitadas, ¿no? Creo que otra cosa importante que me dejó la reflexión es, creo que hace como 2 o 3 semanas te mandaba un video, ¿te acuerdas de un podcast en donde invitan a Tom Morello? Uh-huh, uh-huh. Y que le pregunta el host del podcast si él piensa que la música es política, ¿no? Y entonces me acuerdo que me decías como, pues era obvia la respuesta, ¿no? Y más esperada de Tom Morello. Pues sí, claro, pero creo que a veces esas cosas se obvian también, ¿no? O sea, y Tom Morello respondía muy acertadamente que no es político, ¿no? En tiempos en donde, pues, a lo mejor nos basamos en la escasez del tiempo, el espacio, de los recursos económicos, ¿no? Y creo que esa reflexión estuvo presente en todo esto, ¿no? De decir, además de la música, ¿qué otra cosa es política, ¿no? O sea, la fotografía es política,
los documentales son políticos, la misma exposición es política, ¿no? Porque justo cuando llegábamos a la exposición, yo leía eso y como que nunca había visto con tanta claridad que el inicio de una exposición fuera una propaganda política. Y en este caso para mí fue muy así, a lo mejor no es eso, pero yo lo leí así, ¿no? O sea, como que un inicio muy político, muy de propaganda política, ¿no? Muy de, pues sí, diseminar cierto tipo de ideología, ¿no? Comentaba con una de las personas con las que fuimos, pues esa impresión que me había dado, ¿no? Porque a pesar de que fuera como alguna introducción tratando de explicarte el contexto y todo, para mí nunca había sido como tan frontal ni tan explícita esa parte. Y y me decía, mira, qué chistoso, yo siempre lo había visto así, ¿no? Uh-huh. Y le dije, mira, qué curioso, ¿no? O sea, como cada quien a lo mejor es una mirada ya de una persona de casi 40, ¿no? Y no es lo mismo ir a una exposición cuando tienes 15, 12, ¿no? O sea, veía en la exposición muchos estudiantes con sus cuadernos a la vieja usanza, muchos otros ya tomando fotos con su celular a los textos, ¿no? Para hacer, yo asumo que para hacer su tarea después, sino para que le tomarías la foto a un texto, ¿no? Sí. Y me llamaba la atención, ¿no? O sea, cómo va cambiando la vida y cómo te aproximas a una exposición de forma diferente, dependiendo de la etapa en la que estás, ¿no? O sea, como que cuando eres a lo mejor estudiante o más chico, no necesariamente vas por motivación propia, sino vas por motivación escolar o académica, y conforme vamos creciendo se va volviendo más un gusto motivado personalmente, ¿no? Y ya para cerrar, ¿qué opinas? Es que justo nuestra amiga con la que fuimos me llamaba la atención como a esta discusión que yo vi más recientemente en la guerra de Ucrania, que era un poco como la distinción que se hace actualmente y la crítica que se hace al tipo de fotografía. Noten el pochismo que trató de evitar David. Al tipo de fotografía que hizo, no tanto a la de la naturaleza, sino a la de exposición de las desigualdades y las hambrunas y los genocidios, que es una fotografía a veces muy explícita, ¿no? Y entonces cuando pasó lo de Ucrania, hubo muchas personas que decían, es que no está bien que se muestre la violencia de esta manera, ¿no? Y también entra en la discusión de las redes sociales, de la censura, de que tenemos que ver estas cosas porque son cosas que están pasando y que deben de ser denunciadas ahora en esta época en el internet o en los medios de comunicación, porque justo una reflexión de Salgado era, pues es que estas cosas son imágenes que no veías en la televisión, ¿no? Pero entonces ahora está como el otro lado del argumento en esas personas que dicen es que pues tampoco está bien mostrar tanto el sufrimiento de las personas, porque son personas y lo están viviendo en carne propia. Entonces creo que hay como, o sea, yo estoy como en medio, creo, porque creo que es necesario mostrarlas, porque si no... Censurista. Porque si no, ¿cómo nos enteramos de esas cosas? Pero una cosa es eso y otra cosa es la nota roja. Que claro, Sebastián Salgado no es nota roja porque además hay un ojo muy, pues, artístico en la fotografía, ¿no? O sea, para empezar son fotografías en su mayoría en blanco y negro, que no te están mostrando sangre o cuestiones así, pero sabes que hay sangre en esas fotografías, ¿no? Por ejemplo, en las de todos los muertos asesinados en Ruanda, hay una parte del documental que te va diciendo, no, pues es que caminamos como 100 kilómetros y eran 100 kilómetros de muertos y te ponen algunas de las fotografías. Y es pues es un tema fuerte, ¿no? Que algunas personas en la actualidad diría, es que no está bien que se muestren esas cosas, ¿no? Pero bueno, te pregunto tu opinión, yo ya di un poco la mía, que estoy más o menos en medio. No, pues, o sea, me quedé pensando porque, o sea, para mí, ya saben lo que opino de la libertad de expresión. O sea, tiene límites muy acotados y creo que tiene más que ver con un respeto a los derechos de los demás y a la imagen de los demás y a la identidad de los demás, ¿no? Pero creo, o sea, que en este punto en particular, justo para mí sí es de esos momentos en los que es más importante, ¿no? Que se pueda comunicar y hacer explícito que hay partes del mundo en donde están ocurriendo estas partes, porque, o sea, siento que este sentido del respeto a la imagen es muy desde un entorno privilegiado. Claro. Y occidental. O sea, como que esta noción de respeta mi imagen es como muy occidental, muy de cierto sector privilegiado, que además no es un respeta mi imagen, voy a generalizar con el riesgo de decir una estupidez, pero que lo hace como desde el punto de, como yo lucro con mi imagen,
no quiero que tú obtengas una ganancia con mi imagen. Sí, que en Norteamérica, ¿no? Incluso en En Latinoamérica, Europa. ¿no? Pero es un sector muy acotado a que Sí. se dedica claramente a explotar la imagen propia y entonces siento que ese reclamo viene más de una posición muy de acorde al sistema capitalista, de decir, yo solo puedo explotar mi imagen y yo decido cómo explotar mi imagen, cómo lucro con él. Puede ser que haya personas, o sea, puedo pensar en otro ejemplo, ¿no? Hace poco salía en redes sociales la crítica a una empresa que hace terapias, ¿no? Y digo entre comillas porque justo la terapeuta o la psicóloga criticaba ese tipo de terapias, que se llaman como terapias de útero. Y entonces está hecho para mujeres que vayan a desahogarse y no entiendo muy bien si hay una metodología o no, pero vas y haces una sesión y es grupal. Y entonces las que hacen estas sesiones decidieron sacarlas en redes sociales. Entonces, pues justo lo que la terapeuta cuestionaba es qué tan ético es que te graben en un momento tan vulnerable y además lo expongan en redes sociales para vender ellas mismas un producto. Entonces, en este ejemplo, pues claro que yo sí pienso que están explotando la imagen y la experiencia de una persona, concuerdo, en un estado muy vulnerable, en beneficio propio. Y entonces ahí yo veo que también, o sea, yo tampoco estaría de acuerdo en que eso se requiere ser expuesto, pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿en qué entorno se da una terapia de útero? ¿No? O sea, ¿quiénes pueden acceder o quiénes visualizan tener ese tipo de experiencias? ¿No? Entonces, no es una persona que está sufriendo hambre o una devastación por el cólera. Una guerra. O por una guerra, ¿no? O sea, es en ciertos contextos. Entonces, no estoy menospreciando, ¿no? O sea, la experiencia seguramente tendrá como sus virtudes, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es como, yo creo que está mal lo que estaba haciendo la empresa, ¿no? De lucrar con la experiencia ajena, pero en esa discusión no estaban saliendo a hablar las personas que fueron a la terapia, por ejemplo, sino estaba como la terapeuta criticando la forma de terapia y como poniendo alertas rojas de decir qué tanto puedes confiar en una persona que publica tu imagen, ¿no? Y partiendo de la suposición que las personas que asistieron no sabían que las están grabando y que las iban a subir a redes sociales y que no tenían el consentimiento, cosa que yo no sé si la terapeuta verificó y que en los videos no es explícito si está o no ese consentimiento para publicar eso en redes o no, ¿no? Entonces, creo que a nivel de queja del otro lado me es muy difícil como visualizar y desde la perspectiva de, por ejemplo, las personas que han logrado evidenciar estos genocidios, yo no tengo el recuerdo de algún caso en el que la gente se quejara de que se hicieran públicas estas imágenes. Creo que el más claro reciente fue Gaza. Ajá. Que fue ahí esa discusión, pero, o sea, sí. Pero no se quejaba la gente. Pues no estoy completamente seguro. O sea, yo escuché de este lado del charco esas críticas. El reclamo, ¿no? claro. Y yo pondría como justo la frontera en que el fotoperiodismo es muy diferente a lo que vemos en redes sociales. Claro. ¿no? Que es justamente para expresar y denunciar cosas que están pasando, masacres, asesinatos, guerras en el mundo, ¿no? Sí, y que creo que, o sea, justo lo que dices, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta yo me haría para discernir entre si es algo éticamente reprobable o no, tiene que ver con que, uno, el consentimiento, ¿no? Dos, la exposición de la situación que merece ser o no, y quiénes son los que están reclamando, porque me suena también a que el reclamo de eso no se debe demostrar viene más de un acto de censura para perpetrar ese tipo de conductas que desde la gente de por favor háganos caso porque nos están haciendo esto. ¿No? Pero, sí, habría que investigar bien cuál fue digamos, el argumento ahí. Ajá, pero son preguntas que yo me haría para tratar de discernir, ¿no? Pero así, amigos, o sea, creo que este fue un buen ejercicio para también invitarlos como a que al ver cosas, bueno, primero los invitamos a ver la exposición y el documental, vamos a poner links en la descripción, pero justo a preguntarse de qué nos están hablando, qué nos están diciendo, qué temas están expresando, qué podemos reflexionar y discutir alrededor de estas cosas, ¿no? De Emilia Pérez, de una exposición, de un documental, de una serie, etcétera, ¿no? O sea, digo, a veces queremos ver algo y olvidarnos del mundo y nada más, y eso está bien, ¿no? Pero digo, en muchas otras ocasiones creo que es bueno mantener como el ojo
crítico y decir, bueno, ¿qué nos está diciendo esta película o esta fotografía, ¿no? Sí, que yo creo que el ser crítico es una cosa, es una habilidad que no es que puedas apagar, ¿no? O sea, como que una vez que pasas el umbral y te entrenas para ser una persona como eso, no sé si crítica, más bien analítica, o sea, como que no es algo que puedas apagar, ¿no? Sí, y eso de alguna manera es como algo, no diría negativo, pero sí pesado a veces, ¿no? Porque Sí. de repente, no sé, estás viendo How I Met Your Mother, perdón por el inglés malo, pero Estás viendo Him. estás viendo Him y entonces dices, no es que Ted Mosby es súper macho y ya no la disfrutas igual, ¿no? Sí. O sea, o estás viendo The Big Bang Theory y dices, no, pues estos güeyes también son remachines. Entonces ya no disfrutas igual las cosas porque una serie que disfrutabas a lo mejor a los 15, ahora ya es como, no, pues es que O aprendes a es esto detrás, disfrutarlas, ¿no? ¿no? De forma distinta. Claro, sí. No, no sé si no, o sea, porque yo, o sea, creo que no he dejado de disfrutar, más bien justo, es que justo es eso, no es que lo apagues, o sea, mm, como que o sea, puede ser, yo más bien diría, puede ser pesado para la gente que convive contigo, o sea, porque es una experiencia que, o sea, que tú lo estás viendo y tú quieres hacer como esa reflexión y tienes como esa curiosidad o esa cosquillita de poner preguntas sobre la mesa y la gente no necesariamente está en el mood de ver esas cosas. Entonces, o sea, concuerdo en que puede ser pesado como para las personas que te rodean, ¿no? De, ay, ahí va este intenso otra vez haciendo reflexiones Claro, mega claro, profundas en donde no las hay, ¿no? claro, O desde la experiencia de uno mismo de pues saber que no con todo el tipo de personas puedes hacer todo el tipo de comentarios, entonces pues claro. a veces los tienes que reprimir y eso también es cansado, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero bueno, antes de que se nos apague la cámara otra vez. Ah, bueno, antes de acabar, Ajá. o sea, yo lo que quería decir es como, creo que otra de las cosas padres, y a riesgo de ser reiterativa, o sea, creo que otra de las cosas padres de esta experiencia fue, a veces pensamos que las exposiciones por sí mismas es el producto a consumir, Ujú. pero yo creo que este ejercicio que hicimos nos invita o nos ayuda para decirles que está muy divertido hacer el ejercicio más integral y decir, no solo voy a ir a consumir la exposición, sino voy a llegar preparado a la exposición, ¿no? Y voy a llegar con más información de la exposición y se disfruta un poquito mejor, ¿no? O sea, algún ejemplo que me gustaría también poner es, hace muchos años cuando estábamos en la universidad y hubo una exposición de Goya, yo la fui a ver con una amiga que estaba estudiando artes en ese momento y en ese momento estaba viendo el tema de grabados, entonces fue una experiencia completamente diferente que si yo hubiera ido sola y no hubiera tenido toda esa información, no valoras igual el producto, las obras, ¿no? Sí, nos robamos la expresión de Elvia para cuando decía, es que voy a estudiar el disco cuando estábamos escuchando las de Apple Music, ¿no? O sea, como que, Sí. o sea, sí, sin duda, o sea, como siempre ver qué hay atrás de estas obras, sea un libro como nuestro club de lectura, aunque sea de DC Comics, ¿no? O sea, hay temas ahí súper interesantes que nos permiten reflexionar sobre quiénes somos los seres humanos, en este caso, cuál es nuestra relación con la naturaleza, qué son las cosas feas y bonitas que hacemos en el mundo, etcétera, ¿no? Entonces, dejamos los links en los comentarios, amigos. Muchas gracias, Elvia, por acompañarnos Gracias, a David. el podcast, pero también a la exposición y a Mamá Lindy Lab y a nuestra amiga por acompañarnos. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.